Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan para compartirles este nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy hablaremos del círculo más cercano de un paciente con insuficiencia renal y qué debe de hacer y cómo sobrellevar junto con su paciente la enfermedad. Así que sin más, comenzamos. En muchos de mis videos he querido transmitir lo que es vivir con insuficiencia renal, cómo podemos tener una mejor calidad de vida con el padecimiento y algunas recomendaciones para pacientes que ya estamos trasplantados, pero nunca había hablado o me había enfocado, mejor dicho, en el círculo más cercano de un paciente, la familia. Cuando surge por primera vez la detección de la insuficiencia renal, el golpe es muy duro, tanto para quien lo padece como para las personas que forman un círculo muy cercano. El enfrentarse a un padecimiento nuevo donde quizás en la mayoría de las veces no sabemos qué es y por qué surgió, pero lo que sí nos dicen y que es muy común es una enfermedad crónica, que es algo muy grave y que la única solución para estar bien o mejor es un trasplante de riñón. Uno como paciente puede tratar de entender que a partir de este momento su vida va a cambiar y que hará todo lo posible por estar bien, porque el anhelo en ese momento es de seguir viviendo. Pero ¿qué pasa por la mente de la mamá, el papá, el hermano, el hijo, que recibe esa noticia de su ser querido? Sin duda alguna es un momento de mucha impotencia, porque no sabrá qué hacer o cómo ayudarle. Y que lo que más desea en ese momento es que la solución llegara de una manera inmediata. Y ante este panorama, donde probablemente no se conoce nada de la enfermedad o se conoce muy poco y de cómo sobrellevarla, surgirán muchas dudas, muchas preguntas y la mayoría sin respuesta. Yo como padre, hijo o hermano no sabría cómo reaccionar ante una noticia de esta naturaleza, aún cuando yo ya viví la parte de ser paciente. Es muy diferente lo que se vive desde fuera, siendo un espectador, el espectador más cercano de alguien que queremos y que está padeciendo una enfermedad crónica. Los primeros días considero que son los más complicados y los más difíciles, tanto para el paciente como para su círculo más cercano, ya que el cambio afecta a todos, de manera diferente obviamente, y se tiene que establecer las nuevas reglas del juego, que es saber sobrellevar una enfermedad crónica. Quien está cerca del paciente deberá entender y comprender que es algo complicado, difícil, y tendrá que llegar ese momento de aceptación. Aceptar que inicia un nuevo proceso de vida y que ahora estará sujeto a un tratamiento, ya sea diálisis o hemodiálisis. Y a partir de ese momento se tiene que hacer un equipo fuerte donde el primer objetivo del familiar y del círculo más cercano al paciente es documentarse en torno a la enfermedad. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que no está permitido hacer? Y uno, como familiar de un paciente, constantemente se convertirá en el animador, en el que le llame la atención y en aquel que le inyecte las ganas de seguir adelante. Y es justo aquí donde llegamos a un punto medular. Muchos pacientes no les gusta que les digan, ánimo, échale ganas, tú puedes. Y en ocasiones, ante estos estímulos que provienen del círculo más cercano de un paciente con insuficiencia renal, la respuesta va a ser negativa, quizás hasta de enfado. Pero aquí es donde el familiar y todo el círculo más cercano del paciente debe ser mucho más inteligente y saber sobrellevar esa respuesta negativa del paciente, sabiendo entender y comprender que la situación desde la perspectiva del paciente es muy diferente a lo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer los que nos encontramos en ese círculo más cercano a nuestro paciente? Debemos hacerle notar que la vida, aun y a pesar con un padecimiento crónico, es tan maravillosa y que simplemente lo que estamos viviendo ahora es una etapa de aprendizaje y que juntos lograremos llegar al objetivo principal, que es el trasplante.
Una de las cosas que es muy importante y que al menos a mí me funcionó como paciente es que mi familia y mi círculo más cercano me hicieron ser autosuficiente, aún y en el proceso de diálisis y hemodiálisis. ¿A qué voy con todo esto? Que tú o ustedes que son el círculo más cercano a un paciente con insuficiencia renal deben enseñarle a su paciente a ser independiente, autosuficiente y sobre todo, y lo más importante, responsable de las acciones que le dicta su médico nefrólogo. Una de las cosas que debemos de entender y saber manejar quienes somos el círculo más cercano a un paciente es que debemos de informarnos de manera veraz de lo que es la enfermedad con un especialista de la salud, en este caso con un nefrólogo. No debemos de hacer caso a comentarios de pasillos entre pacientes. Y perdón que lo mencione, pero a mí me sucedió. Después de haber cursado una peritonitis y donde el nefrólogo dictaminó que la mejor opción para mi salud era la hemodiálisis, simplemente mi madre no quería. No quería porque simplemente alguien que tenía un paciente con diálisis había escuchado que cuando hacen ese cambio a hemodiálisis es cuando ya no hay remedio, cuando no hay nada más que hacer. Es decir, estás en una etapa terminal. Eso me sucedió hace 20 años y quizás hace 20 años no había la información que ahora tenemos tan a la mano en el internet y los medios de comunicación tan masiva. Pero aún así sigue existiendo esa actitud. Existen esas voces en los pasillos de los hospitales que en vez de informar desinforman. Entonces es muy importante que el círculo más cercano a un paciente con insuficiencia renal se informe de manera veraz, que acuda, como lo dije, con un especialista, en este caso con su médico nefrólogo, y él te dará la pauta a seguir desde el proceso de inicio de diálisis o hemodiálisis hasta llegar a tu trasplante. El círculo más cercano a un paciente con insuficiencia renal se convierte desde el primer día en algo muy parecido a un coach, un entrenador de fútbol, quien observa todo lo que sucede en el campo de juego, pero al mismo tiempo va dictando indicaciones. Es quien elaboró todo un proceso, una estrategia a seguir y constantemente está observando cómo se desarrolla el juego en la cancha. Esa tarea es la que desarrolla el familiar más cercano a un paciente. Si bien es cierto, le enseñaremos a nuestro paciente a ser independiente, autosuficiente y responsable, pero nuestra mira estará puesta en cada acción porque ahora tendremos esa visión que tiene un coach. Y dentro de este proceso es muy probable que nos toque aprender juntos, paciente y familiar. Pero nos tocará a nosotros ser ese supervisor que constantemente retroalimente a nuestro paciente y le diga qué hacer cuando cree que no puede. Porque aparte de todo seremos un bastón de apoyo dispuestos a nunca cansarnos y siempre seguir adelante. Es por eso que es fundamental que nosotros, que somos ese círculo más cercano a un paciente con insuficiencia renal, siempre se nos vea animados, fortalecidos, dispuestos a nunca cansarnos y siempre seguir adelante. Es por eso que es fundamental que nosotros, que somos ese círculo más cercano de nuestro paciente, siempre se nos vea animados, positivos y con un espíritu de fortaleza, aun cuando las circunstancias no lo ameriten. Pues bien amigos, por mi parte fue todo, espero les haya gustado el video, no dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo y lo más importante, suscríbanse al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto en un video nuevo.